Bien, chicos, eh, estamos en la segunda cápsula del tema del personaje y lo que habíamos visto en la primera cápsula era en realidad la construcción basada en los tres pilares del personaje, que era la psicología, la física y la sociología. Esos son aspectos intrínsecos del personaje en cuanto a su conducta, en cuanto a su forma de hacer y de actuar dentro del medio que le corresponda según lo exige el guión, ¿ya? Pero también el personaje tiene un aspecto muy importante dentro de lo que es el concepto de dibujo del personaje, ¿ya? Ustedes como estudiantes están acostumbrados a hacer un dibujo de memoria, a hacer un dibujo referencial, ¿ya? Y cuando entran al mundo de la animación se van a encontrar con ciertas normas que va a permitir que ese dibujo o ese personaje tenga una construcción controlable, que tenga un aspecto y una estructura más manejable y mucho más organizada. Ya no es un dibujo a mano alzada en que el grosor de un brazo o el balanceo del cuerpo va a depender solamente de tu ojo y tu observación. ¿Ya? La carrera de animación les va a obligar a ustedes a ser muy observadores y muy precisos en cuanto a lo que es el dibujo y las proporciones del dibujo. ¿Ya? El balanceo, la masa, el peso, el centro de gravedad, todo eso va a influir en cómo tu personaje se va a mover. Si yo voy a animar un elefante corriendo, ¿ya? Yo no voy a poder animarlo en las mismas circunstancias que voy a hacer un venado corriendo, porque la masa corporal, el peso específico del personaje son diferentes. El balanceo, la velocidad de movimiento de las patas, ¿ya? Van a ser diferentes. Por lo tanto, yo tengo que tener un control y un conocimiento cabal de cómo es mi personaje estructuralmente hablando y cómo lo voy a controlar en sí, ¿ya? Para ello, hay varias fórmulas que me permiten a mí controlar el personaje en su aspecto y en su forma, en su complexión corporal. Lo que estamos viendo acá al frente es un esqueleto base que lo creó un dibujante para poder mantener en control a su personaje, ¿ya? Para no hacerlo diferente. Recuerden que una animación se basa en 24 dibujos por segundo o 24 cuadros por segundo, dependiendo del movimiento. Y esos dibujos, si es un personaje, tiene que ser igual en cada dibujo. No puede ir cambiando el personaje porque no tengo el control, ¿ya? El personaje en el fotograma 1 no puede tener la mano más grande que en el fotograma 2 o que en el fotograma 3. Porque cuando haga play va a haber una deformación y una vibración en el cuerpo del personaje incontrolable. Y eso no puede pasar. Si ustedes ven las animaciones de Disney, no hay ningún flujo, no hay ningún cambio, ninguna alteración en el movimiento de la mano de la Blancanieves, por ejemplo, ¿ya? O de Cruella de Vil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el control de la masa de la mano, de la forma de la mano, está muy bien concebida, ¿ya? Y estas son las fórmulas que te permiten controlar el personaje. Primero, la línea de acción, es decir, cómo va posicionado el cuerpo del personaje, a dónde va a dirigirse la masa corporal, cómo la línea de acción va a afirmar la complexión corporal de mi personaje, ya sea en una actitud, en un acting de acción o en un acting de reposo, ¿ya? Luego la aplicación de esqueletos, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, mi personaje, yo lo voy a firmar, la cabeza del personaje lo voy a firmar con esta esfera, aquí va la nariz, voy a tratar de aprenderme la longitud de este cuello, con el cuerpo que es más pequeño, casi muy parecido a las dimensiones de las manos y de los pies, ¿ya? Yo me voy a aprender, es mucho más fácil aprenderse el esqueleto que el personaje completo en una posición diferente. La idea es que tú puedas mover a tu personaje, que seas capaz de levantar tu personaje y girarlo, ¿ya? Eso es, ¿cuánto pesa tu personaje para ti? Vas a descubrirlo cuando aprendas a controlar el dibujo, y para eso tienes que usar el esqueleto para no perder la proporción. Luego la aplicación de geometrías nativas para el control de volumen, eso es decir, ovoides, esferas, círculos, cuadrados. Tú vas a inventar el esqueleto que te sirva para controlar mejor la volumetría de tu personaje, ¿ya? Luego la aplicación de bocetos, que ese es el paso siguiente, que es para llegar al dibujo. La generación del cleanup, que es la limpieza del boceto para tener una línea más fina y más valorizada. Y por último la ilustración, que es la aplicación de color. Si lo muestro acá tenemos el esqueleto con las imágenes, con la aplicación de geometrías, ¿no es cierto? Esta es la línea de acción. Luego hacemos el bocetaje, el cleanup y la pintura. Entonces este proceso que le estoy mostrando yo a ustedes es el proceso que se usa generalmente en la construcción del personaje.
muchos animadores o muchos intercaladores mantienen el esqueleto para que el personaje no se salga de personaje, pero después con el tiempo, con la práctica, cuando ya llevas muchos dibujos del personaje hechos, empiezas a obviar el esqueleto que ya te lo aprendes de memoria. Ya empiezas a conocer la volumetría, cómo los pómulos se agrandan cuando el mono sonríe, cuando el personaje sonríe, o cómo los pómulos se caen cuando el personaje está triste, o cómo se rigidiza la cara cuando el personaje está enojado. Entonces empiezas ya a conocerlo ya tridimensionalmente, ¿ya? Hacer la imaginería de poder conocer al personaje y llevarlo a cabo, con el máximo del control posible. ¿Ya? Entonces las fórmulas de construcción son estas que están acá, y las tienes que, sobre todo el esqueleto, chiquillos, generalmente el alumno trata de engañar al profesor, hace el dibujo y después el esqueleto, como que hizo todos los pasos. No, el esqueleto es fundamental para que tu personaje no se malee, es decir, no se vaya deformando a medida que se va moviendo. ¿Ya? Si tú sufres de ese efecto o de ese defecto de que tu personaje se desarma cuando va caminando, es porque no estás haciendo el esqueleto, simplemente eso, ¿ya? Y cuando tú logras controlar eso, te vas a dar cuenta que te va a servir de mucho, y después vas a prescindir del esqueleto cuando ya tengas muchas horas de práctica con el personaje, ¿ya? Y siempre pasa, lo quieras o no. Ahora, ustedes se preguntan cómo Matt Groening logra que Homero Simpson siempre sea igual, tomando en cuenta que hay muchos dibujantes que dibujan la secuencia de Homero Simpson. Como nadie hace algo diferente para Homero Simpson, no le hace el peinado diferente, no le hace la oreja más chica. ¿Por qué? Porque existe un control de personaje que se llama portafolio de personaje, ¿ya? Y este portafolio tiene varias láminas que moderan el control de este personaje. El que estamos viendo ahora se llama Turnaround, ¿ya? Y el turnaround o 360 grados me muestra el personaje de frente, de 3/4, de lado y de espalda. Generalmente nosotros cuando hacemos un dibujo referencial siempre lo dibujamos de frente, y muchas veces no tenemos idea cómo es la nuca del personaje, cómo es el traste del personaje, si lo tiene caído, si lo tiene elevado, si es gordito, si es más reducido, etc. Y ese es aprender la volumetría del personaje. Por eso que hay muchas productoras de animación pasan el personaje y lo modelan en pasta, y llega un muñeco al estudio de animación y todos pueden ir a ver el muñeco para ver la compresión corporal de este personaje, ¿ya? Y bueno, y de ahí, bueno, ahora que está el 3D, mucho mejor todavía, pero con el muñeco cerámico es mucho más fácil entender al personaje y sacarle más partido. Y estas láminas, este portafolio cuenta con varias láminas. Está el turnaround, que es el que estamos viendo ahora. Luego está el model sheet o la carta de personaje. Luego está la carta de dimensiones o el character size, que de ahí se lo vamos a mostrar, que es cómo el personaje es con referente a los demás participantes de la serie. Quién es el más grande, quién es el más chico, quién es el más maceteado, lo más robusto, etc. Ya luego tiene la hoja de gesticulación, que es el lip sync, es cómo habla el personaje. La hoja de actitud o model pack, que es cuando hay una dupla de personajes y cómo es uno con respecto al otro. El Dragon Tips, que es una hoja de consejos y sugerencias, y la hoja de color. También está el character, el expression sheet, que no está marcado acá. El expression sheet es otra lámina que muestra al personaje de forma su rostro, sus expresiones faciales, dependiendo de las emociones que lo embarcan, si es alegre, triste, cómo se ve el personaje con ira, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, acá tenemos una vez más con Stimpy la estructura del esqueleto con sus geometrías, el bocetaje, el cleanup y la coloración, ¿ya? Esto es el model sheet, que es la segunda hoja que yo tengo aquí anotada, es al personaje en acción, ¿ya? Pero si ustedes se meten a internet y escriben model sheet y ponen el nombre del personaje, es probable que no les aparezca un model sheet, sino que les aparezca una mixtura de dibujos en que esté el turnaround, o usted el model size, o usted mezcla las cartas de personaje por un asunto de promoción. Acá tengo, si me pongo acá, tengo varias propuestas de model sheet. Ahí está el character size, el model sheet, que hay una mezcla de turnaround. Esta es la estructuración, turnaround con diseños, una caminata, dimensionalidad del personaje, acting del personaje, perfil, expression sheet. Ahí están las proporciones y expression sheet. Ahí es un model sheet completo de Tweety, ¿ya? Entonces ahora se están mezclando las láminas, pero la hacen porque en realidad es más que nada para promocionar el dibujo, para
tener mayor versatilidad en la lámina. Pero cuando yo pido mi portafolio de personaje, a mí me llega la lámina del Turnaround, la lámina del Model Sheet y la lámina del Expression Sheet, por ejemplo. Y así, cada vez que yo voy dibujando un personaje dentro de una producción de animación, yo me voy nutriendo de esas hojas o de esas cartas de personaje para que yo los vaya aprendiendo, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo del Turnaround, del Model Tips y del Model Pack, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Ren y Stimpy, permite reconocer en el caso de personajes que cumplen duplas actorales, demuestran, a ver, si a lo mejor se lo explico yo. En esta lámina que está acá, si se fijan bien, aquí queda claramente demostrado quién es el personaje pasivo, quién es el personaje activo, cuál es el personaje más reactivo y el personaje más, más vivo y el personaje más tonto, ¿cierto? O el personaje más reactivo y el personaje que es mucho más sumiso o humilde, ¿ya? Entonces, cuando hay una dupla, generalmente el Model Pack trata de mostrar eso, el rol de cada uno como perfil de personaje, ¿ya? Quién es el más pasivo, quién es el más activo, quién es el que la lleva, o quién es el que hace las cosas que le piden, ¿ya? Luego tenemos la carta de color, que define los colores o pantón de color que se ocupan para el personaje, y esa carta se reparte para que nadie cambie el color del personaje, ¿ya? Y cuando eso ocurre, es un problema de continuidad, ¿ya? Una cosa es que yo dibuje mal el personaje y otro que lo pinte mal, ¿ya? Entonces, una cosa es que saque el personaje que salga del personaje porque tiene una deformación corporal, y la otra es que tenga problemas de continuidad con el color, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y acá está el Model Tip, que apenas se ve, pero el Model Tip es una carta que tiene el personaje, generalmente no todos la ocupan, pero cuando hay animadores muy quisquillosos, en que dice cuando Stimpy queda embobado mirando algo, la actitud siempre va a ser la misma, el pelo mayor se va a ir hacia adelante y los otros pelos se van a ir hacia atrás, las manos van a caer y va a afectar un poco la rodilla, y el tipo de ojos, las pestañas de las cejas van a funcionar de tal forma. Eso va a ocurrir solamente cuando el personaje está embobado mirando algo, está cautivado mirando algo. Y eso lo manifiesta en una hoja que se llama Model Tips. Y todos los animadores, cuando vean el guión o el storyboard y llegue en la instancia en que el personaje está mirando o embobado, va a darse esa señal, o se va a buscar esta carta para ver si hay algún detalle que especificó el animador para que se mantuviese el aspecto del perfil del personaje, ¿ya? Luego, acá tenemos un ejemplo muy grande. Esta es una producción chilena de cine animadores, que es el milenario y el famoso, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Mampato, ¿ya? Mampato, de Temo Lobos, ¿ya? Y ustedes se fijan que hay una diferencia en el personaje, ¿ya? Este es el personaje referencial que Temo Lobos siempre dibujó en sus viñetas y en algunas animaciones. Ya, no sé si este Lobos tiene alguna animación del personaje, se logró animar algo con Mampato, pero acá está el personaje del cómics, ya, que yo me los perdía, eran muy entretenidos, sobre todo un capítulo muy lindo que es de las ballenas. Y acá tenemos al Mampato que está diseñado para animación. Entonces, aquí hay dos tipos de diseños. Primero, quien inventa el personaje lo dibuja para una serie animada, y luego quien toma ese personaje y lo adecua para ser animable. Ya son dos cosas diferentes. Este es un personaje creado para cómics, pero no está estructurado para animarse, ¿ya? Entonces, si se fijan, la estructura es muy diferente. La estructura para animación es mucho más determinante, mucho más rígida y mucho más equilibrada. Aquí es mucho más maleable, es como un marshmallow. Aquí se nota muy blandito el personaje, ¿ya? Pero aquí está estructuralmente definido. Se ve la oreja que tiene una forma específica, aquí está más blandita la oreja, ¿no es cierto? Y la forma del pelo. Y ahora este cambio en realidad existe porque yo creo que en este sentido hicieron un poco más grande a Mampato para llegar un poco a más edades, para que los chicos mayores también se interesaran en esta historia. Por eso yo creo que lo hicieron que ser un poquito más grande que un niño más pequeño. Y la estructura, obviamente, que ustedes la pueden notar, que es mucho más moderna, ¿ya? Que lo que propone Temo Lobos, o como lo dibujaba antiguamente. Entonces, pero acá hay un problema. Aquí hay un problema de estructura, ¿ya? Que no se manejó bien en animación. Si se fijan, aquí tengo tres fotogramas de una secuencia o de una escena, de un plano de animación. Acá tenemos a Mampato como corresponde, según la carta de personaje como lo exige. Pero acá ya se está perdiendo la curvatura de la nuca, se está perdiendo el casco que propone
el diseñador de personaje con respecto al personaje inicial, y se está maleando esta forma, y también un poco se está maleando la forma del rostro. La forma de los ojos ya no es la misma, el grosor de las cejas ya no es la misma, y aquí efectivamente ya no es Manpato. Ya tiene una cabeza cuadrada, la forma de los ojos redondeados no van en concordancia con la estructura base del personaje, y obviamente que el pómulo se puso puntiagudo y se elevó, cosa que no va en concordancia con los pómulos redondos que tiene Manpato, o sus mejillas redonditas que tiene Manpato. Entonces aquí estamos diciendo que el personaje no está siendo respetado, no se está respetando la estructura del personaje. Ya quien lo dibujó no tiene en cuenta, no tiene una referencia de esqueleto que pueda echarle mano para que ese pómulo y esa nuca y esa cabeza cuadrada no tenga una salida como la que estén teniendo ahora, ¿ya? Entonces obviamente que aquí hay una falla de estructura, por lo tanto se salió de personaje. Si nosotros vemos el video ahora, espero que funcione bien, vamos a ver que lo vamos a abrir igual, ¿sí? Espero que funcione. Si vemos el video se van a dar cuenta que es una milésima de segundo, pero el control de calidad es evidente, ¿ya? No pasa absolutamente nada, así que no, aquí lo voy a mostrar en la edición de esta cápsula, y ahí está. Es muy pequeño la fracción de segundo en que se ve el cambio, pero se nota. Hay un efecto fantasma que de pronto aparece un personaje que no corresponde, que no es Manpato, ¿no es cierto? Ok, bien. Entonces ese es el problema cuando yo no respeto la estructura del personaje o no me prendo de memoria la carta de personaje, ¿okay? Luego, esto pasa, no solamente pasa en Chile. Si nos vamos a otras esferas mucho más elevadas, pues Disney por ejemplo, también comete los mismos errores. Aquí hay un problema de continuidad, es decir, hay un problema de color, los ojos verdes cambian a celeste, y aquí hay un problema de estructura. La palmeta de la pata del león es continua y aquí está separada, como ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y aquí voy a mostrar un video que muestra ese efecto. Aquí está, no me acuerdo cómo se llamaba la leona, Dala, Nala. Bien chicos, ahí está el ejemplo. Entonces, ahora la importancia de la estructura del personaje es fundamental. Entonces, cuando estés listo para dibujar, cuando tengas claro qué quieres dibujar, siempre parte con la línea de acción, luego con las geometrías ya base, para poder cimentar las extensiones o las extremidades, definir, rematar y terminar el personaje. Se ve fácil, pero este ejercicio o este proyecto de construcción siempre tiene que tener esa dinámica para que tú puedas lograr mover tu personaje en la forma que tú quieras, ¿ya? Todo está basado en la realidad. Aquí hay una propuesta de esqueleto que le puede servir a alguno de ustedes, pero y aquí hay una pose que si se ve bien, se ve que hay gravedad en el personaje, que tiene un peso específico, que el personaje está apoyado en el piso, ¿ya? No, el personaje no está flotando en el suelo, no está flotando en el aire, perdón, ¿ya? Que generalmente es lo que sufre el alumno cuando dibuja. Parece que el personaje estuviese flotando porque no tiene un apoyo, no se ve el apoyo, no se ve el peso específico del personaje. Y eso hay que lograrlo. Y eso es con el acting, con la pose, con la parada. Si tú no estás seguro, párate tú, sácate una foto y copia tu parada. Cuando estás apoyado en la puerta, cuando estás cargado solamente en un pie, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Siempre todo se basa en la observación y en la realidad, ¿ya? Estas son proporciones realistas, ¿ya? Pero también hay proporciones, bueno, si yo me aprendo el esqueleto de memoria, yo puedo hacer y puedo poner a mi personaje en el acting que yo quiera, ¿ya? Es más fácil aprenderte el esqueleto que el personaje completo. Después es mucho más fácil
dibujar el personaje sobre el esqueleto y te vas a dar cuenta que es mucho más divertido que hacer el personaje y sufrir porque no tienes ninguna referencia, ¿ya? La referencia es el esqueleto, por lo tanto nunca dejes de hacer el esqueleto del personaje, hasta cuando te lo aprendes de memoria, por supuesto, ¿ya? Y así todo el esqueleto se basa en la realidad, en la observación, y si hablamos de proporción y de proporciones cartoon, vamos a tener que la proporción de un niñito, por ejemplo, se basa en que el niño tiene la altura de 5 veces su cabeza. Si quiero hacer cartoon, por ejemplo, puede que este cartoon tenga 3 veces la altura de su cabeza. Y si hacemos un chibi oriental, este tiene 2 veces la altura con respecto a su cabeza, ¿ya? Las proporciones, tanto de hiperrealistas o realistas y cartoon, siempre tienen una norma, ¿ya? Nada es al azar, nada se hace de memoria, nada se hace al tuntún, siempre tienen una fórmula para llevar y tener el control de ello, ¿ya? En este caso, el tamaño de las cabezas me van a dar a mí una proporción determinante para mi personaje. Y también existen personajes que tienen otra estructura. En el caso de los personajes manguereados, que para aprender a animar son mucho más entretenidos y fáciles de manejar porque no tienen articulación, ¿ya? Entonces es mucho más fácil de controlar o de manejar. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que manejar acá es la distancia entre los dos círculos para tener la proporción del cuerpo, y lo otro es el grosor de las extremidades, ¿ya? Entonces es mucho más fácil manejar este tipo de dibujo que el dibujo con esqueleto, ¿ya? Pero igual están normados por una estructura, ¿ya? Ahí está el personaje, hay una línea de acción entre medio, y ahí están los círculos que son las referencias para los puños, etcétera, ¿ya? Y bueno, ahí viene toda la ornamentación facial, que es la cara del gato. Y si ustedes pueden ver, las estructuras son muy parecidas y pueden ser recicladas, ¿ya? Una estructura de una mujer cantante puede ser la misma que yo puedo ocupar para un personaje zoomorfo en una actitud humana, ¿cierto? Entonces, si se fijan, las fórmulas se empiezan a reutilizar. Entonces, entendiendo lo que es esqueleto, geometría, boceto, masa, volumen, clean up y colores, ustedes van a poder llegar a entender y aprender el proceso o el workflow de la creación de un personaje, del dibujo del personaje, de la ilustración del personaje y también de la actitud del personaje, teniendo en cuenta los 3 pilares que vimos en el primer módulo. Ya, chicos, acá pueden contar con otro tipo de esqueletos mucho más complejos, mucho más elaborados, pero con un resultado mucho más tridimensional, mucho más volumétrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el esqueleto es mucho más elaborado, ¿cierto? Entonces, mientras más elaborado el esqueleto, mientras más tridimensional es, mucho más, el resultado va a ser mucho más atractivo, ¿ya? Y obviamente que los acting van a ser mucho más acabados. Fíjense en el estudio de esta cabeza, el punto de vista. Yo les dije en clase, chiquillos, yo no quiero ver más dibujos mirados de frente. Ustedes tienen que recorrer el personaje, hacer la imaginería que ustedes están flotando sobre el personaje y cómo yo vería mi personaje visto debajo, en contrapicado, en picado, ¿ya? Cómo vería mi personaje en un primerísimo plano, como yo lo vería de lejos, ¿ya? Tengo que tener todos los puntos de vista de mi personaje, y para eso yo tengo que flotar alrededor de mi personaje y poder dibujarlo. Y para poder dibujarlo en diferentes puntos de vista tengo que conocer el esqueleto de mi personaje y también aplicar perspectiva, ¿ok? Así que ningún dibujo más tiene que dibujarse de frente como si estuvieran dibujando solamente en un cuaderno. Ustedes van a aprender a virtualmente flotar sobre sus escenarios de animación y personaje, ¿ok? El completo dominio del personaje. Y acá tenemos otro workflow que es nuevamente para repetirles este personaje que tiene una estructura, tiene el esqueleto, tiene objetos geométricos para poder montarlo, y a medida que yo voy agregando el bocetaje, el clean up, el color, la sombra, el detalle de sombra y brillos y el fondo, voy a tener una ilustración súper acabada, simple pero profesional, porque también estoy preocupado yo de la valorización de la línea, de cómo voy a hacer el color, y este personaje cuando corra o cuando se caiga va a mantener su estructura porque yo ya me aprendí de memoria el esqueleto que le mostré al principio, ¿ya? Entonces el modus operandi para poder trabajar con el personaje es este. Yo les pedí una tarea, ya no voy a nombrar fechas acá porque es una cápsula, pero esta tarea es de poder darle un equilibrio y una simetría corporal al personaje, ¿ya? Para ello, este personaje, ustedes van a tomar su personaje propio, ¿ya?
los van a dibujar referencialmente y luego en Illustrator los van a poner los van a poner y los van a tratar de simetrizar, es decir, de que el pie derecho sea igual que el pie izquierdo, que el brazo tenga el mismo grosor y el mismo ancho que el brazo izquierdo, lo van a dejar perfectamente simétrico para efectos de animación. Es el primer ejercicio que vamos a hacer con el personaje propio, así que esta es la tarea que les voy a pedir a ustedes. ¿Ya? Bien, chiquillitos, terminamos la segunda cápsula que duró ya 25 minutos y dejamos hasta acá la materia de la clase 4. Así que esta clase 4 virtual. Así que me despido, espero que haya sido de su agrado la clase y la próxima clase vamos a ver otro ítem importante de Illustrator. Un abrazo para todos ustedes, para chicos y chicas, se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós, chiquillitos, cuídense mucho.